Seguimos conversando con el director ejecutivo de Parcapi, Luciano Bogiano, quien nos acompaña aquí en Proeconomía y Finanzas. ¿Qué es Parcapi, Luciano, para los televidentes y para que puedan entender también el trabajo que se realiza desde esa organización? Bueno, Parcapi es la Asociación Paraguaya de Venture Capital. Es una asociación que aglutina y reúne a los principales inversores de Paraguay y también internacionales con el foco de invertir de Paraguay o de Paraguay para el mundo. Actualmente contamos con más de 18 miembros, entre ellos fondos institucionales de Venture Capital. Contamos con multilaterales como CAF, la Corporación Andina de Fomento. Además tenemos la red de inversores ángeles de Paraguay, es un grupo que organiza también los principales inversores ángeles que invierten en proyectos más iniciales. Contamos también con la primera aceleradora de Paraguay, que es Dolan Accelerator. Además de eso, también tenemos corporaciones que hoy están invirtiendo o que tienen su brazo de innovación, como H2 Innovation, que hace parte del grupo Sarabia. Y también contamos con afiliados, miembros afiliados, estos que son estudios jurídicos, contables o consultores que apoyan la industria, tanto a estos fondos en sí, como las startups que hacen parte de estos portafolios de estas corporaciones. La Parcapi es una asociación joven, tenemos más o menos 4 años desde su fundación, y lo que nosotros buscamos contribuir a hacer es generar estos espacios, como mencionaba anteriormente, espacios donde nosotros podamos hablar sobre innovación, sobre tecnología, sobre inversión, democratizar el acceso al capital emprendedor, que sería el Venture Capital, de alguna manera capacitar también los inversores que hoy en Paraguay están más enfocados en inversiones tradicionales, que es un tipo de... O sea, el Venture Capital es un tipo o un instrumento económico de inversión, tanto como lo es el real estate, como son las inversiones en acciones, entre otros. El Venture Capital también es un medio de diversificación de portafolio de inversión, y nosotros también tenemos el rol de capacitar a los inversores que hoy están invirtiendo en el mundo tradicional para que también miren y conozcan más sobre el proceso y cómo funciona el Venture Capital, cómo son los retornos, cómo es esta industria, que de alguna manera está muy vinculada con el sector tecnológico de innovación y de crecimientos exponenciales. Actualmente, Luciano, ¿cuál es el impacto de este sector en nuestra economía, según lo que ustedes conocen y manejan? Bueno, Paraguay dentro del mundo de la innovación, de startups y venture capital, es el hermano más joven todavía en la región. Creo que tenemos mucho por desarrollar de alguna manera. Sin embargo, es una industria súper importante en todos los países, debido a que la industria del venture capital y las startups, las innovaciones, queriendo o no, crean las principales tecnologías disruptivas que realmente pueden cambiar todo un paradigma de la industria. Por darte un ejemplo, startups que hoy son grandes corporaciones, big techs, y están como las empresas más valiosas del mundo. Estas lo son Apple, Facebook, Meta, Google, Tesla, Amazon. Fueron empresas que un día empezaron como una startup. O sea, 2, 3, 4 fundadores en un garage, en una pieza, programando, creando un producto con muchísima innovación, con muchísima tecnología, pero que de alguna manera pudo disruptir todo un mercado y generar una nueva industria. Entonces, esta industria en el mundo entero es súper importante porque puede generar las nuevas innovaciones para el mundo entero y que puedan crear el próximo OpenAI, ChatGPT o tecnologías como estas que cambien todo un paradigma de la industria. Entonces, tiene muchísima repercusión en Paraguay. Aún estamos por desarrollar esos emprendimientos. Tenemos varias startups que se van destacando a nivel local. Entre ellas tenemos Reva, Fivewex, Toki, que fue una empresa vendida hace algunos años, ¿verdad?, para una corporación europea. Tenemos el ejemplo también de Bugs Up, entre otras startups que van teniendo repercusión tanto nacional como internacional y que ya se están expandiendo en toda la región. Entonces, Helpers también es otra startup que tiene ese crecimiento. Entonces, que trae mucha innovación, trae disrupción para el mercado y que también tiene mucho potencial de ser, el próximo unicornio, que es lo que nosotros aún estamos buscando en Paraguay, ¿verdad? Una empresa que pueda pasar el marco de 1.000 millones en valuación.
¿verdad? Sentimos que el Paraguay tiene el potencial, sentimos que estamos cerca, tenemos todavía ciertos fundamentos que ir trabajando, pero ¿por qué no pensar que en Paraguay podemos producir empresas tecnológicas que puedan cambiar el mundo? Y a nivel internacional, en este rubro, ¿ya se escucha el nombre de Paraguay? Es decir, ¿ya hay productos que están en el exterior y que son creación nacional y salieron desde aquí? Ahí ya hablamos también de un proceso de exportación de este tipo de servicios. Sí, como mencioné, dos startups anteriormente, entre ellas Fivewex, es una startup de un emprendedor súper innovador, se llama Esteban Torres. Ellos ya están, aparte de Paraguay, ya están en Bolivia, ya están en Chile, tengo entendido que ya están en México, ahora se están expandiendo por primera vez a Estados Unidos, y es muy bueno ver que Paraguay puede de una manera también poniendo sus piezas en el mapa. Claro. Reva también es una plataforma que ya está también operando en Bolivia, están en Perú, tengo entendido que también están haciendo un soft landing en México. Entonces, es bueno ver que de Paraguay también podemos llegar a otros lados del mundo. Toki, también creada por un fundador llamado Oscar Sánchez, que también fue una startup súper innovadora ya por los años 2016-2017. Ellos tuvieron un exit, fue adquirida esa compañía fundada acá en Paraguay por una corporación europea. Entonces, es un camino posible, ya pasó, aún tenemos que desarrollar más de esos talentos, más startups, no tenemos que limitarnos que son solo 5 o 10, Claro. o sea, lo ideal es que tengamos un volumen gigantesco. Hay mucho desafío porque sí es una industria compleja, los requisitos de crecimiento a veces son muy demandantes, es necesario múltiplos grandes en el sentido de un crecimiento exponencial, muchísimo trabajo, muchísima educación. Pero que una vez que se llega a ese product market fit, realmente hay un crecimiento exponencial. Entonces, sí, Paraguay hoy ya está marcando como una tendencia. Tenemos aún que desarrollar el talento técnico, el talento tecnológico que pueda desarrollar eso, pero se va viniendo ya una tendencia de que Paraguay pueda ir marcando ese punto en el mapa de toda la región. Uno de los elementos que mencionaba Luciano en el desarrollo de este tipo de industrias tiene que ver con la energía, la necesidad de contar con energía abundante. Paraguay la tiene hoy, pero estamos poco a poco entrando también en lo que algunos especialistas ya hablan, una especie de crisis energética, es decir, buscar otras maneras también de conseguir mayor energía, y ahí la tecnología y la innovación también puede ayudar para que no tengamos esos problemas dentro de 5 o 10 años, ¿verdad? Asimismo, este es uno de los tópicos que vamos a tratar en nuestro evento, o sea, cómo estamos en el marco de la energía y todo el potencial con otras industrias como inteligencia artificial, data centers, el mundo mismo de blockchain, entre otros, que bueno, en Paraguay ya se viene hablando mucho, inversiones en criptominería, entre otros. Ahora también se va diversificando un poco más ese concepto, pero pensar también en cómo nosotros podemos aprovechar ese excedente de energía. O sea, queriendo o no, tenemos sí una tarea pendiente en el despliegue de la infraestructura que permita que las industrias tengan acceso a esa energía que se produce, el excedente que tenemos, porque sí, aún tenemos como ciertos desafíos en la infraestructura que permite, o sea, no es todo perfecto, no es un mar de rosas, pero una vez que se pueda entender bien cómo la industria puede apoyarse en ese excedente y esa energía que nosotros tengamos se utilice para factores correctos, no solo esperar que, bueno, llegue un momento en que el consumo adquiera todo eso, sino pensar bien de manera inteligente cómo aprovechar eso para generar mucho valor agregado sobre esa energía y la capacidad que tenemos. Queriendo o no, la energía hoy va a ser juega un rol fundamental en todo el mundo, porque proyectos como inteligencia artificial consumen y demandan muchísima energía. Hace poco salió una entrevista que se volvió muy viral, o sea, una charla de Marco Rubio, de Estados Unidos, secretario general de Estados Unidos, hablando sobre por qué mirar, o sea, por qué las personas ya deberían empezar a mirar a Paraguay, a proyectos como Itaipú, de la energía barata, de la tendencia a inteligencia artificial. Eso repercutió mucho y realmente nos pone a pensar y mirar que ya también hay players internacionales que nos están mirando a Paraguay. Y que nosotros de manera local también tenemos que pensar, bueno, cómo aprovechar ese momento que tenemos, este espacio, esta coyuntura, para tomar la decisión más inteligente en las inversiones que vamos a hacer y poder generar el espacio o el aspecto necesario para que se puedan aterrizar estos proyectos y que realmente tengan un éxito, que no solo queden las ideas que, queriendo o no, muchas veces pasan. Entonces,
es entender ese potencial. Y además Paraguay tiene un factor súper importante, que la producción, o casi un 99% de la matriz energética de producción en Paraguay son energías verdes sustentables, gracias a las represas, ¿verdad? Sí. Que es la producción hidroeléctrica. Entonces eso también es muy bien visto cuando se habla de este tipo de proyecto de inversión, porque queriendo o no, no son tan dañinas al medio ambiente y permiten que, bueno, tenga como ese sello de calidad, bueno, de poder desarrollar un producto sobre una estructura sostenible, ¿verdad? Que hoy cada vez más se va buscando este tipo de proyectos. Proyectos que puedan generar, sí, un rédito económico, pero que también piensen en el bienestar y en el cuidado del planeta. Entonces, Paraguay como que tiene esos dos factores alineados, ¿verdad? La energía y el potencial, pero también sobre una base sostenible verde. Entonces, eso es muy bien visto. Además, hay otros potenciales energéticos que se están por desarrollar. Se habla mucho de energía solar, que se está hablando hoy en día, producción de hidrógeno verde, entre otras cuestiones. Ahora se está hablando también de un gasoducto hacia el Chaco. Entonces, creo que todavía estamos en un punto con mucho a desarrollar, ¿verdad? Yo siempre digo que hay muchas veces que mirar la historia y rememorar la historia, porque siempre parece que ya está todo desarrollado. Sí. Ya estamos como que en el tope de la innovación, pero no es así. Pero siempre hay algo por hacer. Siempre hay algo por hacer. Si nos rememoramos hace 200 años aproximadamente, un poco más cerca de la revolución industrial, o sea, pensar de las tecnologías que nosotros nos basamos para crear las nuevas industrias, ya sea la electricidad, el automóvil, después el internet, el solar mobile, ahora inteligencia artificial, estamos en un punto donde el crecimiento puede ser exponencial, incluso infinito. Entonces, realmente hay que aprovechar el momento y no quedarnos atrás. Esto requiere preparación, formación, educación, especialización, como cualquier sector o como cualquier carrera. ¿Cómo estamos actualmente en ese nivel? Porque esto también genera mano de obra. Es decir, y es muy importante el trabajo justamente para un país como el nuestro, que necesita crecimiento económico, que todavía tiene un bono demográfico, es decir, muchos jóvenes en la necesidad del empleo. Asimismo, nosotros necesitamos desarrollar ese talento para las próximas generaciones. O sea, mucho se repite y se dice esa frase de que 80% de los trabajos del futuro aún no fueron creados. O sea, probablemente nuestros hijos van a trabajar con cosas inimaginables. Sí. O sea, hoy, por decirte y darte un ejemplo, pensar que hoy puedes trabajar siendo creador de contenido en redes sociales, si mencionabas capaz eso hace 20 años, era imposible. Y hoy hay gente que se gana toda la vida con esto. O operador de inteligencia artificial, prompter, entre otras cuestiones. Entonces, vemos que todavía se están por desarrollar y cada vez de una manera más ágil. Entonces, sí es súper importante que la academia, y yo iría incluso a una etapa más temprana, solo mencioné el programa anterior, la última vez que estuve por acá, que ya debemos pensar desde el nivel del colegio, de las escuelas, para los niños que puedan de alguna manera entender que el mundo que nosotros vivimos ya no es un mundo tan estático como era hace 50 años atrás, que capaz de 10 en 10 años no había tanta diferencia de una década para la otra. Hoy cada 3 meses hay una nueva tecnología que ya cambia todo un paradigma de mercado, que una industria que estaba en auge, en crecimiento hace un año, hoy puede estar en quiebra debido a que, bueno, entra una nueva tecnología que cambia totalmente las reglas. Entonces, el factor más importante es el mindset que nosotros podemos tener, esa mentalidad de cambio, de innovación, de adaptabilidad, ser resilientes ante el cambio. Y eso tiene que empezar desde los primeros extractos. Claro. Si bien en Paraguay vemos que hay iniciativas y vuelvo a mencionar, ¿verdad? En Encarnación se hizo el programa Programando Paraguay, que fue una iniciativa muy linda, donde se buscó incentivar la generación de talento de programadores en Paraguay, que queriendo o no son los que permiten la construcción de esas tecnologías, ¿verdad? Queriendo o no podemos tener las grandes ideas, pero alguien tiene que construirlo y eso requiere una formación, conocimientos fuertes en ciencias, tecnología, en electricidad, en ingeniería, en matemáticas, en programación, ciencias de la computación, que es por donde está basada hoy mayoritariamente estas tecnologías innovadoras. Y ellos hicieron un buen desarrollo en la región de Itapúa, en el sur de Paraguay, con este programa.
Y realmente hoy vemos las personas que salieron de ese programa están trabajando tanto localmente como internacionalmente. Ya se ven los resultados. Ya se ven los resultados. Y yo diría que tenemos que apoyar más iniciativas como esta, pensar en el trabajo del futuro, aliarnos con la academia realmente y que las universidades puedan pensar de alguna manera cómo están preparando sus mallas curriculares, Sí. si te están teniendo esa agilidad o la flexibilidad de año tras año, entender, bueno, cómo podemos también inserir inteligencia artificial en el currículum de las universidades. Porque, bueno, antes hablábamos mucho de Excel, Exacto. después entró Python, hoy estamos con inteligencia artificial y probablemente va a cambiar el paradigma. Entonces necesitamos también que los agentes o las instituciones formadoras puedan generar. Y muchas veces esto también recae sobre las empresas, que las empresas también tengan la capacidad de inserir la tecnología, de conectarse con proyectos. Por eso también es muy importante el concepto de la vinculación entre las startups y las corporaciones, porque las startups muchas veces pueden generar la innovación que una gran corporación no tiene la velocidad o la agilidad para desarrollar, sí. pero que esa startup puede ser adquirida por la corporación o trabajar de manera conjunta para que puedan disruptir, ¿verdad? Es como mirar a industrias, no sé, que una gran telefónica, una gran, por darte el ejemplo, ¿verdad? Telefónica española que tiene Movistar y demás por debajo, tienen un brazo que se llama Wayra, que es un CVC, que es un fondo de inversión de la corporación, donde ellos buscan proyectos que de alguna manera puedan apoyar la industria principal o el core del negocio, que es las telecomunicaciones, y también entender cómo su industria principal está en riesgo y cuáles son las nuevas tecnologías que pueden entrar en riesgo. Pero en lugar de asustarse con la innovación que se genera, estar dentro de esa innovación, adaptarla y utilizarla en el core principal del negocio. Finalmente, Luciano, recordar a los televidentes el evento, las fechas, horarios y dónde pueden tener más información. Bueno, les invitamos todas a que nos sigan en las redes sociales para que puedan conocer más sobre nuestro evento. Nuestro evento será este 17, 18 y 19 de junio, la tercera semana. Bueno, estamos a menos ya de una semana aproximada, a días. Pueden conseguir más información en nuestras redes sociales o en paraguaytechweek.com.pi y comprar las entradas por medio de Tutti. Pueden comprar las entradas para cada día específico, si quieren ir a ver el día específico de FinTech o de Parcapi o de LAN Accelerator, pueden elegir o pueden comprar un pase que les permita ir para toda la semana. ¿Verdad? Vamos a estar publicando también en nuestras redes sociales más novedades, los speakers, la agenda completa. Entonces, por eso les invito nuevamente que nos sigan y ahí tener toda la información actualizada de antemano. Luciano, gracias por la visita. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio. Encantado.